Estamos en el Human Fest, un festival de derechos humanos en Valencia, que celebrando, evidentemente, el estreno de nuestra película Corren las liebres en los cines Babel. Somos un grupo de chicas de calle que representamos a más chicas de calle con varias necesidades, con muchas dificultades, con problemas de consumo múltiples, desamparadas de la sociedad y algunas de la familia, no todas, pero algunas de la familia también, con problemas mentales, con problemas de decadencia de muchas cosas. En la película somos 4 chicas, pero las 4 representamos más de 1 millón de ellas, y millones que hay por el mundo. Y si dices 1 millón, ojalá fuera 1 millón, pero son mucho más de 1 millón que hay en el mundo. Hacemos esta película un poco por ellas y para ellas. Todo empezó porque yo estaba haciendo un reportaje de fotos, pero al conocer a estas personajes, la foto fija se me quedó un poco bastante limitada porque eran demasiado grandes, no cabían en una foto, y entonces ahí di el salto. Y, vaya más gorda, ¿eh? No sabes. No, pero alta sí. No sé yo nada de eso. Las personalidades, no los físicos. Y entonces así se empezó la película. ¿Hemos ganado algo en la vida? Sí. 2 cosas. Cuando se repartían hostias y tenías todas las papeletas, sí. Y la vez que la Lorena nos eligió. Mira, y 2 premios habéis ganado. Hemos ganado 2 premios, una del público y otro de la TV3. Estoy luchando, es una lucha que no sirve de nada porque es perdida, y hasta los 18 años no voy a recuperar a mis hijos. Entonces también es una lucha de un poco de toda, ¿no? Una lucha de mujeres que quieren dejar la droga, mujeres que buscan una vivienda, y bueno, yo en un tiempo pues tenía un pack de todo. Entonces creo, bueno, un poco visibilizar un poco todo. Y luego yo quiero agradecerles porque han depositado sus vidas en mis manos totalmente, me han dado libertad creativa total. Me han dejado entrar en sus vidas, han confiado en mí al 100%, y gracias a eso es la película que hay. Lo importante también es que es muy gracioso que mis hijos se la han pasado de puta madre. Se la han pasado, esto es un juego para ellos, para mí es un álbum de fotos, de familiar, y lo más divertido es que mis hijos se la han pasado muy bien. Se ha hecho desde el cariño, desde el respeto, y gracias que la ha hecho Lorena Rose, porque si la habrá hecho otra persona quizá... Lorena Rose. Muy contentas y muy felices porque la haya dirigido Lorena Rose. A mí lo que me gusta mucho de esta película es básicamente que igual sí que es verdad que le hemos dado un poco de... pero también hay de cancha para que haga lo que quiera con la película, pero también es verdad que hay mucho de que no hay tanto montaje, no hay... Yo he estado en otro documental y siempre era como, ven, haz este gesto, haz esto, haz lo otro. Con nosotros era imposible porque era como, no, maricón, o no sigues y grabas lo que pasa o no grabas nada, porque es que... No. Algunas tomas. A ver, algunas tomas se han repetido. 2 tomas. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo. Los derechos me van a costar una pasta. Sonreír. Ya podrás volar de nuevo. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír y recorrer el mundo entero. ¡Ole! Dale un micro que verá lo que pasa. Hemos, como decían, desficcionado el cine kinky, o sea, hemos llevado de la ficción a la realidad del cine kinky para que vea la gente lo que realmente es aquello que se contaba, pues eso, en el pico 1, en el pico 2, en todas esas películas. La película está hecha desde la transexualidad, no está hecha desde la etnia gitana, está hecha desde la necesidad, desde la fatiga, desde el dolor, desde el desamparo, desde la locura, de la lujuria, de no poder tener a tus hijos, de la fatiga, ¿me entiendes? Es la única película que yo estoy viendo, o documental, lo que sea esto, que no se hace del enfoque desde la transexualidad. De estas ya hay muchas. Aquí se habla de la fatiga y de los dolores y de la mal que lo pasamos las chicas de calle. Y de esto se viene a hablar. Y las madres que tenemos niños tutelados, y por ser transexual, y si nos rebotamos ya gitana, pues bueno, vale, lo vamos a... Pero no quiero utilizar el término gitana, porque yo sea una desgraciada y no me quieran devolver mis hijos. Sí, luego también es verdad que no es una casualidad que seamos gente gitana y a la vez
otras cosas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Yo soy una persona intersexual, mi prima es una persona trans, hay otra persona trans gitana, o sea, no es una casualidad, simplemente nos acabamos juntando en la periferia aquellas personas que acaban estando en la periferia porque la sociedad las empuja, ¿no?, a la periferia. O sea, no es casual que seamos pobres, no es casual, sino que es una consecuencia, es un efecto colateral de este propio sistema, ¿no? De lo que entiende este propio sistema como persona bien, persona mal, persona productiva, persona poco productiva. Entonces, venimos de los márgenes y ahí es donde nos encontramos, y por eso no solo somos personas gitanas, sino que también hay gente trans y tal. Lo que no queremos es que gire en torno a la gente trans esta película, sino que gire en torno... No es una peli de género. No, ni de etnias. Esto es desde el dolor y desde la fatiga, nada más. Hasta aquí puedo leer mi libro.